Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primera de Samuel 16, versículo 11. Digamos, podría haber hecho un retiro varón hoy día. ¿Ah? Hay puros varones, no lo acompaña ninguna dama hoy día. ¿La encontraron? 16, 11. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Primera Samuel 16, 11. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí estamos? Muy bien. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no es, sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántalo y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Gracias, hermano. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Amén. Entonces ahora, mi hermano Jesús, ¿estamos atentos? Muy bien. Va a orar por la palabra. Amén. 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 Asiento, tome asiento, mi hermano. Ya sabemos entonces que, gracias, hermano. Ya sabemos entonces que el rey David fue ungido ¿por quién? Por Samuel. ¿Y quién era Samuel? Un profeta, muy bien. ¿Y alguien sabe la historia de antes que partiera Samuel a ungir a David? ¿Sí? Cuando Samuel tiene que ir a ungir a David. Ese era David. Muy bien, estaba en el campo apacentando las ovejas. ¿Sí o no? Pero Samuel tiene que ir a ungir a David, y reinaba en ese tiempo Saúl. Entonces Samuel tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo, mi hermano? ¿Se acuerda? Exacto.
O sea, Samuel dijo, si yo voy a ungir a David, Señor, Saúl me va. Entonces dijo, diré entonces que voy a ir a hacer sacrificio, voy a ir a rendir holocausto. Y partió Samuel a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos. ¿Le recuerdan eso? Y resulta que cuando Samuel llega, ¿a quién ve? A los hijos de Isaí. Y adivine cómo eran los hijos de Isaí. ¿Se acuerda cómo eran? Maceteados, muy bien. ¿Qué más tenían? Grandes, de buen parecer. Eran así como entre mi hermano Arturo y mi hermano Oscar. Hombre poderoso. Claro, después del choque. Entonces, ¿qué es lo que vio Samuel? La apariencia de Dios, muy bien. Eso es lo que vio Samuel, la apariencia. ¿Le ha pasado a usted que de repente por la pinta uno dice, oh Señor, por favor, adelante, siéntese? Y al que viene un poquito menos dice, ya, siéntate por ahí. Y resulta que, como dice un dicho, no el hábito hace el monje. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno anda en algún país turisteando y ve a un gringo, estos gringos que usan de todos los colores, que parece caja fuerte, que uno nunca le escucha la combinación a ellos, y uno dice, estos deben andar pidiendo. Es gente de mucha plata de repente. Pero como la gente los ve así, de repente no los considera. Entonces, eso es lo que pasa con la apariencia. Samuel ve la apariencia de los hijos de Isaí. Pero cada vez que iba a ungir a uno, Samuel decía, el Arturo es, él el jefe de coro, él el que... No, le decía el Señor. Entonces fue hijo por hijo, hasta que el Señor le dijo, no, no, no y no. Y después de eso, queridos hermanos, el Señor le dice, ninguno de estos es. Y ahí el profeta dice, ¿no tendrás tu otro hijo? Sí, le dices ahí, el menor, pero está cuidando las ovejas, apacentando las ovejas. Y resulta que dice, no lo vamos a sentar a la mesa hasta que... ¿Y cómo era David? Dice que era hermoso, ¿no es cierto? Era bajito. Tenía lindos ojos, era rubio. Pero ¿sabe qué? Era hijo legítimo. Por eso estaba también. Los otros hijos eran los que iban a la guerra, eran los fortachones, eran los hombres imponentes. Pero más David era chiquitito y le daban el trabajo que nadie quería hacer, cuidar las ovejas. Era un pastor de ovejas. Y dice que cuando Samuel, ve a David, queridos hermanos, dice que lo miró y el Señor le dijo, este es, ¿no es cierto? Así cuando lo miró a cada uno de ustedes y a mí, y dijo, este es mi hijo. Amén. Entonces, ya sabemos un poco la historia de David. ¿Se acuerdan de las características de David? Física, tenía características militares. Primero era rey. Fue ungido rey, ¿no es cierto? Por Samuel. Dice que era de buen parecer.
que era un gran estratega militar, que tenía fidelidad y confianza en Dios. Dependía de Dios. Él dependía de Dios. ¿Usted depende del Señor? ¿Cuánto depende del Señor? Hasta que se lo haga la plata. Se lo acabó el sueldo y lo acordamos a Dios, Señor. Dice, ¿ah? Se lo acabó el gas y dice, Señor. Pero mientras existe el billetito, no lo acordamos mucho al Señor. O cuando estamos bien, ¿no es cierto? Cuando el Señor los tiene bendecidos, ahí el Señor como que queda a un lado. También tenía características artísticas David. ¿Se acuerda qué es lo que tocaba? El arpa. Y cuando tocaba el arpa, ¿qué pasaba? ¿Y por qué huía? Muy bien, ¿no es cierto? El espíritu que atormentaba a Saúl huía de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando fue ungido el rey David, ¿qué pasó? Vino el Espíritu de Dios sobre David. Entonces cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, los espíritus tienen que huir. No los veo tan convencidos. Cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, los espíritus, ¿qué pasa? Huyen. ¿Se acuerda ese canto de Marco Witt que decía, espíritu de maldad, huye? Eso pasa. Eso pasa. Entonces, cuando nosotros lo disponemos en la mano de Dios, algo tiene que pasar. Si vamos a orar por los enfermos tienen que ser sanos, si es la voluntad de Dios, pues. O sea, no porque nosotros lo dispongamos en la mano del Señor, el Señor tiene que hacer lo que nosotros queramos. No. El Señor es soberano. Pero ¿se acuerda del profeta ese que se subió arriba de la niña, del joven? ¿Y qué pasó? Elías, en la casa de la tsunamita. Y resucitó. ¿Cuál era lo bueno de él? Que iba a otra iglesia, que no pertenecía a esta, a lo mejor era una iglesia más grande. No, era el Espíritu de Dios que estaba con él. Amén. Entonces, David tenía un corazón conforme al de Dios. Dependía de Dios, ¿no es cierto? Tenía una valentía inquebrantable. ¿Sabes lo que es inquebrantable? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que es inquebrantable? Eso es una característica porque me dio. Pero ¿qué es lo que es la definición de inquebrantable? Muy bien, podría ser, ¿no es cierto? Que no transa con nada. Que no se puede romper. Que no se puede, que es sólido, que no se puede desviar en chocar. Entonces, es como cuando, mire, usted es inquebrantable muchas veces en la casa. Cuando la señora le pide plata, usted le dice, no. Pero dame plata, no. No se la sacamos ni con tirabuzo, ¿no es cierto? Ahí hay un buen ejemplo inquebrantable, pero es mal ejemplo. Es mal ejemplo, el Señor lo ayude, ¿eh? Era músico y poeta, era un gran líder militar, pero también era un buen orador, era un buen comunicador. ¿Se acuerda cuando dice, este incircunciso? ¿A quién le estaba hablando? A Goliat, po. No le estaba hablando de uno más chico, le estaba hablando de uno más grande.
¿Y se acuerda cuando le pusieron la armadura? ¿Qué pasó cuando le ponen la armadura para que David vaya a pelear con Goliat? ¿Ah? Le quedó gigante, ¿no es cierto? Le quedaba grande, pero además le impedía moverse. Es por eso, queridos hermanos, que la bendición, la gracia de Dios que le dio a mi hermano Oscar. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? No. Oscar también, dos Oscar. Que le dio a nuestro hermano Oscar, a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Arturo. No es la gracia que le dio a nuestro hermano. Es por eso que nosotros no tenemos que tratar de imitar a uno. La gracia suya que Dios le dio es diferente a la gracia de otro. Esa es la multigracia de forma que Dios lo da a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, usted conténtese con lo que Dios a usted le dio. No quiera ser igual que algún predicador famoso, un gran orador. ¿Para qué? Mire, cuenta la historia de que hay predicadores que han convertido a millones. A millones. Y gloria a Dios por eso. Pero dice que en una campaña cuando se convirtió Billy Graham, solamente pasó Billy Graham. Solamente él. Ese predicador no convirtió a millones, convirtió a uno. Pero ese uno convirtió a millones. Cuando usted habla en la calle con alguien y a lo mejor no tiene la gracia a lo mejor para predicar en un púlpito, a lo mejor para predicar en una campaña, y usted se entristece por eso, a lo mejor a ese uno que le habló de Dios en la calle, ese va a llegar a muchos más. Porque es la voluntad de Dios así. Amén. Entonces ahora yo le voy a pedir que me ayude. Vamos a ir a la Biblia. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe. Vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22. Dijimos que David era conforme al corazón de Dios. Vamos, mi hermano Arturo. Hermano Carlos. Gloria a Dios, ahí estamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Ahí está donde dice que David tiene el corazón conforme al Señor. ¿Ya? Ustedes, entre paréntesis, ¿habían escuchado de la iglesia de Berea? Dice que la iglesia de Berea era una iglesia igual que la de Tesalonicense. Eran hermanos que todo lo que escuchaban lo examinaban. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que yo estoy diciendo aquí, si yo lo digo mal, erróneamente, y usted no lee la Biblia, lo que va a repetir va a ser algo que está malo y erróneo. ¿No es cierto? Es por eso que vamos a
poner la palabra para que podamos ver dónde está. Es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos escudriñar la palabra para que después no nos engañen con palabras vanas, con palabras vacías, palabras huecas, que parecen y suenan bien, pero son mentiras. Enseñanzas que son humanas. Amén. David tenía una dependencia de Dios. Entonces David buscaba la dirección divina tomando decisiones, como ir a la guerra, por ejemplo. Antes de ir a la guerra, David oraba para buscar la dirección de Dios. Y esto está en Salmos 23, 1. Salmo 23, 1. Mi hermano. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ese es? Sí, pero falta el texto. Dígame usted hasta dónde. Sí. Lo voy a leer de nuevo, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. ¿Y Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Eso pasa cuando buscamos la dirección de Dios. Dios los guía ¿a dónde? A descansar en paz, a descansar conforme a lo que Dios quiere. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Todos conocieron al pastor Gigi Ávila? ¿Lo escucharon nombrar? Dice el pastor Gigi Ávila en una de sus, cuando él contaba, dice que él se metía a un cuarto a orar, a una pieza, y empezaba a orar, hasta que el Señor le respondiera. Entonces Dios le hablaba a este hombre de Dios y le decía: la campaña que tú vas a hacer en República Dominicana, la campaña que tú vas a hacer en Chile, va a ser de esto, de esto y de esto. Entonces cuando el pastor levantaba la campaña, decía: ya, vamos a Chile, vamos a hacer una campaña de sanidad. Dios ya le había hablado. No es que yo mañana aquí me pare y diga: pastor, podríamos hacer una campaña de evangelismo. Amén, pues. Y no se convirtió nadie. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, como lo hacía este gran hombre de Dios, él ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía exactamente cuál era el término de lo que iba a pasar. Es por eso que Dios lo respaldaba. Entonces, él oraba y no se paraba hasta que Dios le respondiera. Para eso, queridos hermanos, hay que tener, perdónenme, pantalón. Para que podamos tener esa habilidad, esa gracia de Dios, ese compromiso con Dios. Conocer a Dios de esa forma debe ser extraordinario. ¿Y por qué digo debe ser extraordinario? Porque no usted y yo también nos falta. Nos falta, ¿no es cierto? O por lo menos a mí. Entonces, cuando Dios se mete a ese nivel con nosotros, es también que vemos la gloria de Dios manifestada de una forma especial y maravillosa. ¿Dónde quedamos?
Salmo 23. Perfecto. El Salmo 23 que está antes del 22, ¿no es cierto? Muy bien. Después, ya. Amén. Entonces, David tenía un talento que era el talento musical, porque él le tocaba, ¿a quién le tocaba primero antes de tocarle al rey Saúl? Al Señor. Pero, ¿dónde estaba cuando le tocaba? Cuidando la oveja. Po. Entonces, David era reconocido por tocar el arpa. Y usaba los salmos, o sea, la escritura de los salmos son canciones. Lo sabía, ¿no es cierto? Entonces, 1 Samuel 16, 19, vamos a ver esto. Mi hermano Francisco. Ya. Mi hermano Jesús, ¿trajo lente hoy día? Sí, 1 Samuel 16, 19. 16, 19. 16, 19 hasta el 23. En el nombre de nuestro Señor leeremos el Santo Evangelio. Amén. Diga, pues nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti. 1 Samuel. 1 Samuel. Mira, ahí está mi hermano. Y Saúl envió mensajero. 16. Del 19. 16, 19, 20. Ya. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Entonces, recordemos un poco la historia cuando Samuel le pone las manos a David y lo unge como rey, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, el rey, que ya estaba siendo atormentado, dice que escuchó de David y lo mandó a buscar. ¿Para qué? Para que le tocara las canciones, las melodías, para que se sintiera aliviado. Y resulta que dice que a los ojos de Saúl encontró gracia. ¿Eran los ojos de Saúl que encontró la gracia? Era Dios, ¿no es cierto? ¿Usted ha encontrado gracia a los ojos de los hombres? ¿Nunca le han dicho a usted tiene algo especial? ¿Usted es diferente? ¿Es su gracia? Es la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? Mire qué bello, qué importante la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, Saúl dice que le amó. Y no solamente eso, sino le da un lugar privilegiado. Lo hace su paje de armas. Eso es lo que Dios hace. Lo toma, los toma a nosotros y los lleva a lugares donde nosotros nunca pensamos que íbamos a estar. ¿Para qué? Para reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. No es por
lo bueno que seamos nosotros. No es por el título que tengamos, ni cuán inteligentes somos. ¿Usted conoce gente inteligente? Pero que son bien inteligentes. ¿Conoce alguno? ¿Nadie conoce gente inteligente? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Pero sabe que yo conozco a harta gente inteligente, pero que no ha logrado nada. No son exitosos. Pero conozco gente hábil que es exitosa. Conozco gente inteligente que cuenta el sueldo a fin de mes, lo guarda y dice, chuta, esto es. Y conozco gente hábil que cuenta turro billete sin tener educación. Dios no solamente lo da la inteligencia, lo da la sabiduría, la gracia, para poder nosotros disfrutar de los dones que Él nos da. Amén. Así que no hay que preocuparse si usted no es ingeniero de la NASA, ni tampoco un gran arquitecto, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades. Y esas habilidades es porque Dios los capacitó. Y los que no les dio habilidades, Dios los capacita para ser hombres de bien, hombres fructíferos, hombres bendecidos. Amén. Entonces, dijimos Salmo 23:10, ya lo dijimos, músico y poeta. Líder militar, 2 Samuel 8. ¿Puede leer? Ah, no, anda con lento, muy bien. Nuestro hermano Oscar. Segunda Samuel 8 en adelante. Segunda Samuel 8 en adelante. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene por título David extiende sus dominios. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec, ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, morir, y un cordel entero para preservar la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ya sabemos que David sale a Goliat y ¿qué le dice? A este incircunciso. ¿Cómo? Sí, pero antes. Cuando le dice, ¿eres tú el que atemoriza a los ejércitos de Jehová? ¿Ah? Y dice que tomó, ¿se acuerda qué tomó? ¿Qué tomó? Pero antes la onda, antes que la...
Él dice que era una boleadora, pero ¿qué tomó? ¿Una piedra? 5 piedras. Y llegó y agarró 5 piedras, ¿no? Y se las echó al bolsillo. No. Eran 5 piedras que estaban perfectamente contorneadas. Tenían una forma. ¿Se ha fijado que usted cuando va al río, que los que han ido al río, agarran esas piedras que son medias chatitas, sean bajitas, que están como bien, como lijaditas, ¿no es cierto? Y usted las toma y las tira y parece que en el agua así. Después otro día vamos a explicar el significado de las 5 piedras, ¿ya? Porque tiene un significado. Pero él toma estas piedras, ¿por qué? Porque estas piedras, el trayecto que hace es el que impacta y mata a Goliat. Por eso no podía ser una piedra de otra forma. Porque David, cuando él estaba en el campo, ya tenía la experiencia, la expertise, y le daba al león. La ahuyentaba a las bestias que atemorizaban a la ovejita. Así como el pastor de las iglesias tiene que estar atento a la ovejita para que ninguna se descarríe, se vaya al peñasco o bien esté en peligro por algo que pueda pasar. Amén. Por eso es importante también que los hermanos busquen ayuda, la ayuda idónea, ¿ya? En gente también con ética. Porque si usted me viene a contar algo a mí y yo en la primera predicación lo digo de aquí para allá, no es ninguna confianza. Sino que nosotros seamos hombres también con criterio para guardar lo que los hermanos lo están diciendo y poder también orar por eso. Amén. Así que si usted escucha algo, ¿ya? Dice que era atractivo, que ya lo vimos, que es primera de Samuel 16:12, ¿no es cierto? Que era leal y respetuoso. ¿Y por qué se dice que era leal y respetuoso? ¿Alguien se imagina por qué? Era obediente a su padre, ¿está bien? Pero hay otros pasajes donde lo muestra claramente como un hombre respetuoso y también leal. Cuando tuvo la opción de matar a Saúl, ¿el qué dijo? No sea yo el que toque el ungido de Jehová. Entonces, a pesar que Saúl, a esta altura de la historia, Saúl ya lo anda persiguiendo para matarlo, porque sabe que lo ungieron rey, que él va a ser el nuevo rey de Israel, entonces Saúl se lo quiere puro matar, ¿no es cierto? Lo quiere desaparecer, porque está en riesgo su trono. Entonces lo que hace, en el fondo, es decir, yo no voy a tocar al hombre que Dios puso por delante. A pesar que Dios lo permitió, pero el pueblo lo eligió. En el caso de Saúl. En el caso de David, Dios lo eligió. ¿Ve que hay una diferencia? Entonces, y leal, ¿por qué? Porque a pesar de que lo perseguía, él no hablaba mal contra Saúl. Tampoco se iba contra Saúl. Ahora vamos a la iglesia. Si los pisan un callo, como bien decimos el buen chileno, ¿no los ponemos a gritar como locos? No usted, estoy hablando de mí. Entonces, yo siempre
me acuerdo de un hermano que decía, ahí está el hermano, empezó como avión, como avión, como avión, como avión. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cuando salen del trabajo. Todas las escobas barren bien. Las nuevas, ¿no es cierto? Y cuando muchos de los hermanos, no aquí, se convierten en el Evangelio y dicen, pastor, yo contigo iré hasta la China. ¿Ya? El pastor le dice, hermano, ¿puede ir usted? No, no, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Claro, voy a ir a San Fernando. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro compromiso lo hacemos con el hombre. Y nuestro compromiso es con Dios. Y a través de nuestro compromiso con Dios, nosotros tenemos que honrar ¿a quién? A Dios, pues. Y a través de eso honramos al hombre. Al hombre que Dios puso por delante. En este caso, nuestros pastores, nuestros líderes, ¿no es cierto? O como se llamen, obispo, apóstol, como se llame. Entonces, que nuestro sí sea y que nuestro no sea. Y aquí viene lo triste. Todo esto, lo anterior de la historia de David, vamos a hacer un pequeño resumen. Samuel va a la casa de Isaí, lo unge a David, después de ver todos sus hermanos, Dios le dijo, ninguno de estos es, este es, lo unge. David cuidaba las ovejas, ¿no es cierto? Y cuando venía el león, David le abría la boca al león y sacaba la oveja. Así ya era de fuerte. Entonces el Espíritu de Dios cae sobre David, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Dice que David era de buen parecer, era hermoso. Además tenía cualidades como músico. Y al escuchar esto, Saúl lo manda a llamar también para que sea su músico. Y le espante los bicharracos que lo atormentaban. David, al ver que Goliat atormentaba a los ejércitos de Israel, se levanta como un gran guerrero y dice, tú no eres el que viene a molestar aquí al ejército de Dios. Y en el nombre de Jesús tú vas... Bueno, no estaba Jesús en ese tiempo, pero... Y toma una piedra y no solamente mata a Goliat, sino también a otro gigante y después somete a los pueblos como los moabitas y lo que leía nuestro hermano Oscar. David no fue inmediatamente puesto en el trono real. Tuvo que pasar un tiempo para que obviamente él asumiera el trono. Entonces David buscaba la presencia de Dios y decía, Señor, voy a ir a la guerra, ¿cómo tú me vas a ayudar? Dime lo que tengo que hacer. Y Dios le mostraba a David y Dios lo hacía victorioso. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces David hasta ahí llevaba una vida de oración, búsqueda y tenía comunión con el Señor. Y a lo mejor esta vida muchos de nosotros de alguna forma la llevamos. Venimos a la iglesia, oramos, muchos ayunamos, otros no. Muchos dicen, sí Señor. ¿Quién va a ir a San Fernando? Amén, pastor, voy yo con usted. ¿Quién va a ir a Tintil? Amén, pastor, voy yo con... ¿Quién va a ir a Río Bueno? Amén. Y los ponemos en la brecha y siempre estamos dispuestos, siempre estamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos en las cosas de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de ver las cosas de Dios y los desviamos, empiezan los problemas. Y aquí empieza, porque David en vez de ir a la guerra se queda en su casa. Y estando en el terrado de la casa, o sea, en la terraza, ¿no es cierto? Era la costumbre que sobre el techo de la casa hicieron un terrado, una azotea. Dice que vio una mujer. ¿Se acuerda lo que estaba haciendo la mujer? Bañándose. Y la chica se estaba bañando desnuda. Y aquí empieza el principio del pecado. Vio, deseó, tomó. Así, siempre. Ven,
o vemos, deseamos y tomamos. Y resulta que ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? La mandó a buscar, ¿y qué pasó después? ¿Y quedó embarazada? ¿Y se acuerda cómo se llamaba el esposo de ella? Urías, el general Urías. Y dice que el general Urías lo mandó a buscar, ¿se acuerdan? Y el general Urías, como estaban los hombres en la guerra, él no quiso ir a su casa, sino se quedó en la puerta del palacio. Y como Urías permaneció un hombre fiel, dedicado, con integridad, se quedó fuera del palacio, dice que David lo mandó a poner al frente de la batalla, ¿para qué? Para que lo mataran. Perdonen la expresión, hermanos. Cuando usted y yo estamos pajareando, mirando para otro lado, estamos tomando atención en las cosas que no debemos tomar atención, es ahí cuando caemos y pecamos. Es ahí. Entonces, Dios los libre de eso. Dios los libre de eso. ¿No es cierto? Que podamos estar bajo la mano bendita del Señor que los cubre. Es ahí, hermanos queridos, cuando la historia de David se pone triste. ¿Por qué? Porque después de ser este hombre grande, el tremendo hombre de Dios, que es el simiente de Jesús, comete adulterio, fornicación y homicidio. Es triste, ¿no es cierto? Es triste saber cuando Jimmy Swaggart, el gran predicador, cae en desgracia. Es triste saber que pastores han caído en desgracia. ¿Por qué? Porque muchas veces los desviamos mirando otras cosas que no tenemos que desviarlo. Por eso, ustedes, queridos hermanos, los que son líderes de coro, los que son líderes dentro de la iglesia, siempre va a haber gente que los va a empezar a mirar. A los pastores siempre. El pastor sea chico, grande, guatón, feo, negro, ojos azules, rubio. Siempre van a haber gente que los va a empezar a mirar y los va a empezar a tentar. Y nosotros no estamos exentos de eso. Entonces, por eso tenemos que tener siempre, queridos varones, que Dios lo esté cubriendo, tratar de mantener una relación con Dios, en oración, leyendo la palabra. ¿Amén? ¿Alguien me podría decir 3 características de David antes que lo vamos? Valiente, muy bien. Bonito, pero aquí se queda así como usted. Si tampoco es para tanto. Ya, era de buena parecer, hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Leal. Pero tenía más, ¿no es cierto? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Tenía don artístico. Músico. Era músico. Pero además de valiente era hombre conforme al corazón de Dios. ¿Amén? ¿Algo se le quedó? ¿No? ¿Sí? Bueno, este rey David, hasta el día de hoy, vive parte de su familia en Jerusalén. Su descendencia todavía vive ahí, en la Jerusalén antigua. Así que no es una fábula, no es una historia que alguien contó, que alguien inventó. Todavía está la descendencia y todo lo que está en la Biblia, que fue revelado, inspirado, iluminado por Dios, es de verdad. Amén. Pónganse un segundo de pie para orar por esta palabra.
Cuando Saúl perseguía a David, dice que habían afligidos, habían hombres que tenían dificultad, que se unen a David. Y esos son los llamados valientes de David. Y en esta mañana, curiosamente, lo que hay son varones. Y estos son los valientes de esta iglesia. Estos son los hombres que se ponen en la brecha, los que tienen que llevar este evangelio que vaya avanzando para lograr que lleguen nuevos convertidos. Pero lo más importante, que sean arrepentidos.